Hola amigos, vamos a ver cómo podemos reemplazar un relay mecánico por un arreglo de MOSFET que sería un relay de estado sólido. Vamos a repasar los estados básicos de un relay porque va a ser importante más adelante. Este es un relay convencional, básico, con el cual ya hemos trabajado en el canal. Sabemos que si no se energiza la bobina, la conexión interna es entre el pin común y entre el pin normalmente cerrado, es decir, NC. Si se energiza la bobina, la conexión cambia. El pin común queda conectado al pin normalmente abierto o NO. Básicamente tenemos dos estados dependiendo de si se energiza o no la bobina. Vamos a utilizar dos MOSFET de canal N. La activación y desactivación de uno u otro está definida por la facilidad de circulación de voltaje. Recordemos que los MOSFET trabajan en base al voltaje en el gate. Los transistores BJT trabajan en base a la corriente en la base del transistor. Entonces, al colocar el gate del MOSFET 1 a tierra, provocamos el cambio entre transistores. Veámoslo en la práctica. Bien, ya tenemos todos los componentes en el protoboard, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí para que lo vean bien. A la salida de cada transistor yo conecté lo que es, son dos LED, uno rojo y uno verde, uno para cada transistor con una resistencia limitadora, ya que vamos a estar trabajando con 12 voltios. El LED nos va a indicar qué vía o qué transistor es el que está conectado, ¿sí? Llevándolo a lo que es el diagrama, el esquema que estuvimos viendo, el gate, ¿sí?, del transistor que tenía el interruptor, acá está representado por este cable verde, que es el que vamos a colocar a tierra para hacer el switcheo. Así que vamos a conectarlo. Vamos a poner el positivo y el negativo, y vamos a ver. Ahí el gate no está a tierra, ¿sí?, o al negativo, se nos enciende el LED rojo. Voy a conectar a tierra el gate y ven que se está activando el LED color verde. Desactivo, como pueden ver, ahí está tierra. Desactivo, cambia al rojo, vuelvo a activar, cambia al verde. Eso nos indica, ¿sí?, que por un transistor o por otro está fluyendo los 12 voltios de la alimentación. Ustedes en vez de un LED pueden colocar un motor, una lámpara, ¿no es cierto?, dependiendo de la alimentación y del consumo y lo que pueda soportar cada transistor, que en este caso son transistor tipo MOSFET. Pero esto es algo obvio, pero ¿qué sucede si yo saco la alimentación? Obviamente que por más que esté el cable conectado a tierra, no, o lo desactive, no hay continuidad, no hay comunicación, deja de trabajar todo el circuito. ¿Y por qué es importante esto? Si nos retrotraemos al inicio del video, porque no estaría cumpliendo al 100% con lo que es el relé. Que es que el relé, al estar sin alimentación en la bobina, igual nos provee un punto de comunicación. ¿Sí? Al no estar energizado el relé, ¿no es cierto?, este contacto entra en contacto con lo que nos provee una línea de comunicación. Más allá que el relé esté usando una fuente y esta misma fuente esté conectada
a este pin o aquel pin, o se utilice una fuente para estimular el relé y otra fuente con otro voltaje, con otra característica, para hacer la conexión o uno quiere hacer. Esta sería la conexión una vez que se activa el relé hacia acá. ¿Y por qué es importante esto? Por ejemplo, ¿recuerda cuando vimos el tema del UPS? Yo hacía lo siguiente: este es el común, ¿no es cierto? Este es el común, y mi utilidad, ¿no? Para que con el relé, cuando está activado o desactivado, si una energía, era lo siguiente: yo utilizaba, esta era una salida, ¿sí? Una salida, esta era una línea de 220. Yo acá tenía como salida 220, ¿sí? En alterna. Y por un lado, en estas dos patitas, por un lado tenía una línea, ¿sí? De 220 alterna de la red eléctrica, y por el otro lado tenía 220 de lo que era el inversor. Como yo alimentaba la bobina del relé para que esté continuamente activado, se va a mantener activado siempre y cuando haya suministro de red eléctrica, ¿no? Porque yo acá tenía 220 directo, el relé estaba siendo alimentado por un transformador que me daba 12 voltios, que estaba conectado también a la red eléctrica. Entonces, mientras tuviese alimentación proveniente de la red eléctrica, el relé va a estar activado y va a estar comunicado a esta zona. Me iba a estar entrando 220, ¿sí? En este sentido, y por el común estaba saliendo una de las líneas de 220 hacia un conector, un aparato, lo que sea. ¿Qué sucedía? Al cortarse la luz, se desactiva el relé, no hay alimentación por acá, y automáticamente entraba en esta conexión de acá. Por supuesto que había otros elementos que activaban el inversor, y al activarse el inversor me proporcionaba 220 y venía en esta dirección, alimentando, manteniendo los 220, pero en este caso ahora por el inversor. Como vimos ahora, con este arreglo, ¿sí? De MOSFET no podemos suplir tal cual como vemos acá con esto lo que es un relé, ¿sí? Entonces está bueno, sirve, podemos utilizar este arreglo, lo podemos utilizar suponiendo en vez de con un switch podemos poner un transistor, ¿sí? Un BC547 y activarlo con el Arduino o con alguna otra cuestión. No está mal para switchar, pero no sustituye, a mi punto de ver, lo que es un relé. Bueno, hasta acá este video, vamos a seguir profundizando en esto. Tenemos que tener en cuenta, porque si ustedes no lo sabían, los relés de estado sólido vienen para alterna y para continua. Eso no, relés mecánico o electromagnético le da igual porque trabajan en cualquiera de los dos, ¿sí? Así que es otro punto. Si bien en mi comparación, porque yo estoy buscando sustituirlo para trabajar con continua, fue comparado con una actividad que hicimos con alterna. No quiere decir que los relés de estado sólido no funcionan, ¿no? Sino por lo menos este esquema básico que está dando vuelta ahí por las redes no es el adecuado como para reemplazarlo. Así que en el próximo video vamos a ver cómo profundizamos esto y cómo podemos trabajar con un relé de estado sólido, que a mí lo que me interesa es utilizar este tipo de relé con transistores, porque tienen como ventaja la velocidad de activación y desactivación. Así que un saludo y nos vemos en la próxima.